sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si han estado presentes en cada oportunidad que hemos podido ver a Taehyun o a Jungkook partiendo fuera de Corea para cumplir con sus agendas laborales, podrán notar que usualmente en la actualidad usan este tipo de señal que también hemos visto a Jungkook hacerlo durante sus lives, por lo que muchas personas comenzaron a especular sobre qué podría significar, ya que no es la primera vez que ellos iniciaron con este gesto, desde que Jungkook comenzó a hacerlo, así que fue incluso extraño que continuaran usándolo a pesar de no decir exactamente lo que verdaderamente querían mostrar. Pues el día 30 de junio, mientras Taehyun partió hacia París para cumplir con su agenda laboral, él mismo hizo aquella señal, mientras su sonrisa cómplice no se hizo esperar, como si fuese consciente de que probablemente ya todos se habían dado cuenta de lo mucho que últimamente lo utilizaban para decir algo más. Lo que no sería precisamente extraño, puesto que Taehyun y Jungkook han sido partidarios de tener señales internas que muchas veces utilizaron para mostrar su apoyo y amor a través de gestos que solo ellos se utilizaban entre sí. Una de ellas, por supuesto, es el famoso "prometo que te amo", que vino desde los saludos personalizados que con el tiempo y a medida que su relación crecía, fue cambiando a tal punto que solo necesitaron alzar los dedos índice y meñique y bajar los dedos medios, para expresar aquello que con palabras no pudieron. Esta señal en particular habla sobre la unión de siglas que forman una palabra esencial. Se ha visto en muchas ocasiones cómo Taekook lo emplea cuando hacen algo en especial que requiere hacerse saber cuánto les importa la comodidad del otro. Y a pesar de que muchas veces se intentó desacreditar este hecho tan implícito, Taekook continuó usándolo para expresar su amor infinito, sin limitaciones. Lo que trajo consigo los constantes cambios que Taehyun y Jungkook hicieron para seguir expresando ese mismo amor que muchos se han negado a ver, pues los primeros hechos que marcaron lo mucho que Taekook intentaba expresar ese mismo amor comenzaron desde tiempos atrás, muchas veces haciéndolo inconscientemente para dar a demostrar lo que tanto habían querido expresar. Incluso en la actualidad, Jungkook continuó con esos mismos gestos que, según expertos en el lenguaje de señas, decían exactamente las mismas palabras de afecto hacia la otra persona, pues al mover el dedo índice en el aire estarías indicando la palabra siempre. Pues tengan en cuenta de que cuando Jungkook hace precisamente la señal de para siempre, incluye las mismas siglas del Taekook que en anteriores ocasiones ellos usaron para referirse a sí mismos, como un acuerdo silencioso que comenzaron a utilizar más seguido en cualquier momento que quisieran dejar en claro lo mucho que siempre se tenían presente a pesar de todo. Lo que me parece particularmente sospechoso, puesto que la última vez que alguno de los dos hicieron estas mismas siglas fue precisamente en un viaje de regreso que Taehyun tuvo, luego de algunos rumores vagos que surgieron de su viaje laboral, por lo que se especuló con intensidad lo mucho que Taekook estaba demostrando sutilmente su verdad. Así que no fue extraño que incluso una youtuber especificara que Taehyun y Jungkook eran los que más hacían ese tipo de gestos para ARMY y para sí mismos durante todos estos años, pues han sido partidarios de expresarse de amor a través de señales que han sido una fuente reciente, incluso más en estos tiempos necesarios. No es una cosa que se haya inventado ahora, ya que como se ha visto a partir de que Taekook hizo por primera vez este tipo de saludo interno, con el tiempo quisieron intensificarlo más, a tal punto de entregarle a los Taekook shippers un signo demasiado significativo. Así que no es precisamente extremista pensar que hay una razón detrás del por qué Taehyun y Jungkook comenzaron a hacer exactamente el mismo saludo en cada oportunidad que tenían. Jungkook lo hizo mientras se despedía, el mismo día en el que horas más tarde se anunció el vuelo de Taehyun hacia París, para representar la marca Celine, quien además hizo exactamente lo mismo con una sonrisa cómplice. Y el hecho de que esta vez el manager de Taehyun no la acompañara en esta ocasión al mismo lugar en el que se rumorearon diferentes cosas sin sentido, deja mucho que pensar. Lo que podría hacer conexión al por qué Taehyun y a Jungkook se les ha visto usar la misma camioneta con las placas 126 en todo momento, confirmándolo el mismo día en el que ambos fueron vistos llegando juntos al concierto de Jonggi en Seúl y partiendo del mismo modo, ellos dos solos. Aunque lo más curioso de todo esto, en definitiva, es la última foto que Jungkook ha compartido a través de Weverse, sin ningún contexto aparente, pero siendo curiosamente similar a una foto que Taehyun había subido anteriormente a su cuenta de Instagram, aparentemente siendo el mismo lugar en el que probablemente ambos estuvieron, ya que esta foto pudo haber sido tomado el mismo día y siendo compartida hasta el día de hoy, y aunque no es algo que pueda afirmar con seguridad, realmente es un hecho en el que no dejo de pensar.
ya que es muy extraño que de la noche a la mañana a Taekook extrañamente se le silenciara luego del viaje de Taehyung por primera vez a Francia. Pero es mucho más extraño que Taekook comenzara a dar ciertas señales que probablemente ellos mismos saben que se captó al ser extrañamente evidentes. Y aunque es probable de que no sea la última vez que lo hagan, ellos continuarán mostrando una verdad que muchas personas están queriendo ignorar. Independientemente de lo que creas o veas, confía en Taekook y en lo que ellos mismos nos quieren enseñar. Taekook es una verdad que se va a mostrar y muy pronto lo verán.